sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por todos los hombres. Este es el misterio de la fe cristiana, de la fe católica, el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso. El cardenal Antonio María Rouco, precisamente, quien hace esta primera intercesión, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Y culmina con el por Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Per tutti i secoli dei secoli. Y pasamos al rito de comunión. Nos vamos preparando a la comunión sacramental, los que participan en la misa, y espiritual, los que la estamos siguiendo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, nos seguimos en latín, el Padre Nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Y el diácono nos dice, daos fraternalmente la paz. Decimos al Señor con este Agnus Dei gregoriano, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el Santo Padre comulga el primero y nosotros nos vamos preparando también a entrar en comunión con el Señor, aunque no podamos hacerlo ahora sacramentalmente. El Señor, no nos olvidemos, se nos comunica también en su gracia, en su Espíritu Santo, si vivimos en su amistad. La Santísima Trinidad habita en el alma del cristiano, dijo Jesús. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Por eso es el momento para mirar más a nuestro interior, a nuestro corazón, y agradecer al Señor esa presencia y a pedirle una mayor comunión, porque con cualquier persona puede y debe crecer la amistad, pues mucho más con Dios nuestro Señor, mucho más con Jesucristo, que quiere cada vez estar más en nuestro corazón, que quiere que abramos cada vez más la puerta de nuestra alma. Por eso vamos también nosotros ahora a hacer nuestra comunión espiritual, ese deseo de una mayor unión con Jesucristo. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti.
Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Los diversos ministros, también entre ellos muchos diáconos, están distribuyendo la Sagrada Comunión. Es impresionante ver a tantos jóvenes, novicios, novicias de todas las razas, con diversos hábitos, seminaristas, que están recibiendo a Jesús, con el que están en esa etapa que decía el Papa, que es como un noviazgo, que es esa etapa de la primavera, ese prepararse al desposorio con Cristo, un desposorio al que está llamado la Iglesia universal, por tanto cada cristiano, el alma cristiana está llamada a ser esposa de Cristo, pero que en el consagrado, en el llamado a la virginidad, al celibato, tiene una dimensión peculiar, como es obvio, y por ello una llamada a una especial intimidad afectiva también con el Señor. Pues también nosotros, en este momento de oración, de cántico que está cantando en la escuela, gustad y ved qué bueno es el Señor, pues también nosotros pedimos al Señor, mejor dicho, gustar y ver qué bueno es, que nos dé su consolación. Nos decía el Papa que no tengamos miedo. A veces hay personas como que les da miedo el sentir el consuelo de Dios, otras al revés, quizá más, que buscan de una manera desordenada esos sentimientos, cuando lo que importa es estar con el Señor, pero si Él da el consuelo, bendito sea. Y ahora se canta Pan vivo, partido para nosotros. Jesús se nos ha dado. Pan vivo, partido para nosotros. A ti la gloria, Jesús. Pan vivo, partido para nosotros. Tú nos salvas por amor. Puede ser buen momento para recordar lo que nos decía el Papa en la homilía. En este momento de oración, que es la acción de gracias, recordamos ese tercer punto de su homilía, la importancia de la oración, porque la Iglesia no es nuestra, sino de Dios, nos ha repetido el Papa Benedicto XVI, y la evangelización se hace de rodillas. Sin esa relación constante con Dios, la misión se convierte en mera función, porque está siempre el riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras. Recordemos a Jesús que en la víspera de cada decisión y acontecimiento importante se recogía en oración intensa y prolongada, como las imágenes que estamos viendo ahora de personas muy recogidas en la oración tras haber recibido a Jesús, jóvenes religiosos, como os decía, de todas las razas, de Oriente, de Occidente, de piel blanca o negra, todos llamados a la unión con Jesucristo. Y nos decía el Papa, cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y acuciantes. Y precisamente, cuanto más llame la misión a ir a las periferias existenciales,
más debe ser unido el corazón a Cristo. Veíamos precisamente algunas novicias, las misioneras de la caridad, recibir la comunión. Es conocido que cuando empezó la orden de las misioneras de la caridad tenían una hora de adoración eucarística, luego se iban al trabajo y tenían mucho trabajo y no daban abasto. Y curiosamente la decisión que tomó la congregación con la Madre Teresa fue poner 2 horas de adoración eucarística. Yo me diría, hombre, si andaban mal de tiempo, ¿cómo es que encima añaden la oración? Pues precisamente para de ahí obtener más fuerza para ese trabajo tan duro. Necesitaban más contemplación para poder hacer bien su acción, para que su caridad brotara de un corazón lleno de amor y no de un puro hacer por hacer, que al final se acaba uno cansando y lo acaba dejando, con lo cual es justo lo contrario de lo que se buscaba. Un activismo que acaba rompiendo a la persona hace que termine esa misión de mala manera. También nos decía el Papa en la homilía, la difusión del Evangelio no está asegurada ni por el número de personas, ni por el prestigio de la institución, ni por la cantidad de recursos disponibles. Por desgracia, muchas veces en las obras apostólicas empleamos medidas empresariales, humanas, y el Evangelio tiene otra lógica. Por eso seguía diciendo el Santo Padre, lo que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo, dejarse conducir por el Espíritu Santo e injertar la propia vida en el árbol de la vida, que es la cruz del Señor. Esa es la lógica del Evangelio, esa es la dinámica apostólica verdadera. No son las cuentas de una multinacional, sino los dones del Espíritu Santo que brotan del corazón de Cristo abierto en la cruz. Recordamos que estamos ofreciendo también imágenes en nuestra web y en el Facebook podéis ver algunas de las imágenes precisamente que os citaba ahora mismo, de personas jóvenes, de novicias que acaban de comulgar, recogidas en oración. Es una belleza ver esta juventud consagrada de la Iglesia en los 5 continentes, jóvenes que quieren seguir a Cristo. No se acaba la raza de seguidores de Cristo, por más que algunos quisieran acabar con ella en tantos lugares que hay persecución, a veces sangrienta, en muchos sitios, permanentes atentados. Ayer había otro en Nigeria, en tantos lugares del mundo, por desgracia, en que es tan difícil seguir al Señor. En China los seminaristas muchas veces son clandestinos. Sabemos que hay seminaristas en lugares del mundo que están pues con nombre disimulado, porque es una situación muy difícil seguir al Señor en ese país como en otros, por no digamos una Corea del Norte, Vietnam, donde precisamente va adelante el proceso de beatificación del cardenal Van Thuan, que estuvo casi 15 años en campos de concentración comunistas y donde ya no hay esa persecución tan dura de su época, pero sigue habiendo serias restricciones. Y en otros muchos lugares se calcula que al menos 100 millones de cristianos tienen o persecución o serias restricciones a sus derechos por la fe. Y luego los países como el nuestro, como Occidente en general, los países occidentales, que evidentemente no hay persecución, pero sí que en muchos ámbitos culturales, etcétera, hay un menosprecio, hay unos ataques ideológicos, hay sectarismo, y no es fácil ciertamente para tantos jóvenes seguir al Señor. Pero ahí está. El Señor tiene más poder y más potencia con su espíritu que todas esas dificultades culturales, políticas, de diverso orden.
Y ante eso, Padre Luis Fer, tenemos lo que ha dicho el Papa, la alegría de la consolación, la cruz y la oración. Así es, hija. Y termina precisamente la Santa Misa con la oración poscomunión, que tiene ese sentido también de dar gracias al Señor. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti. Alimentado, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues era la oración poscomunión de esta Santa Misa del domingo 14 del tiempo ordinario que estamos siguiendo desde la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero parece, Rocío, que el Papa quiere decir algo más, porque se ha sentado, o quizás que vamos a escuchar alguna intervención. Sí, en efecto, se acerca Santo Padre, Monseñor Rino Fisichella. Santo Padre, gracias por estas jornadas intensas, la experiencia de fe y de oración. Sobre todo por la jornada de ayer a la tarde, cuando con tanta paternidad nos ha hablado de la radicalidad con la que estos jóvenes están llamados. Su palabra ha entrado en nuestro corazón y en nuestra mente, sabiendo el camino que ayer ha delineado. En la encíclica Lumen Fidei ha escrito: los jóvenes tienen el deseo de una vida grande. El encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y guiar por su amor, hace más amplio el horizonte de la existencia. Les da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para gente sin ánimo, sino dilatación de la vida. La fe nos hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de confianza, que vale la pena entregarse a Él, porque su fundamento se encuentra en la fidelidad de Dios, fuente más fuerte que toda nuestra fragilidad. Santo Padre, estos jóvenes son testimonio de la verdad de estas palabras. Ciertamente están todavía en camino, y sin embargo su elección de prepararse seriamente a un servicio total para la Iglesia es signo de que la gracia ha tocado sus corazones. Cristo los ha llamado. Ellos han escuchado su voz. Están respondiendo y siguiendo. Tienen confianza de que, no obstante, a pesar de las debilidades y contradicciones típicas de su juventud y las efímeras atracciones del mundo, el amor con el Padre es más fuerte, más convincente y puede superar toda dificultad. Perciben ser fruto de la audacia de Dios, que no teme haberles llamado para ser sus instrumentos de amor misericordioso y para confiarles a ellos el servicio de transformar el corazón del hombre. Tienen necesidad, sin embargo, también ellos, de audacia, de mirar al futuro, cargados de esperanza. En estos años de preparación humana y espiritual, cultural y teológica, de preparación al apostolado y a la vida comunitaria, están invitados a hablar en medio. Saben que el camino de la nueva evangelización llama a este compromiso de anuncio fiel y animoso, que requiere en cualquier caso estar unido con un estilo de vida coherente y creíble. La conclusión de esta peregrinación, en cualquier caso, se llevan la certeza de la oración del sucesor de Pedro y
el apoyo de su palabra. El entusiasmo que ha anunciado estos jóvenes, Santo Padre, es garantía de que no se dejarán robar la esperanza. Al contrario, serán fieles discípulos, anunciadores ante los de su edad, de transmitir a todos la belleza de la llamada de Dios y la alegría de poderle corresponder. Gracias, Santo Padre. Y todos esos jóvenes de los que ha hablado Monseñor Rino Fisichella, que preside el Comité de la Nueva Evangelización, que organiza estos diversos actos del Año de la Fe, todos aplauden con gran entusiasmo, subrayan las palabras de Monseñor Fisichella con ese aplauso. Y ahora ya nos disponemos a recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Se nos invita a inclinarnos para recibir la bendición. Dios Todopoderoso y Misericordioso os bendiga y os dé el don de la verdadera sabiduría, portadora de salvación. Ilumine siempre con la enseñanza de la fe y os ayude a perseverar en el bien. Os muestre el camino de la verdad y la paz, y os guíe vuestros pasos en el camino hacia la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Figlio, Espíritu Santo, discenda su di voi e con voi rimanga siempre. Y así recibimos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el diácono despide la celebración. Ite missa est. Podéis ir en paz. Missa est. Y así termina esta Santa Misa en el Año de la Fe, una de las muchas celebraciones que desde que el Papa Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe y lo ha proseguido su sucesor Francisco, se están celebrando. Pero tras el Ite Missa es, Santo Padre se dirige a esa imagen de la Virgen que hoy se ha traído al altar de San Pedro y le cantamos la Salve Regina. Papa hace una inclinación ante la Virgen María, le da un beso a esa imagen y acompañado por el maestro de ceremonias, Monseñor Marini, se dirige al altar para dar el beso de despedida. La celebración de la Santa Misa, siempre hay el presidente besa al altar al principio y al final. Es un signo de amor a Cristo simbolizado en el altar. Es Él realmente el que celebra la Eucaristía.
Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, que a través del sacerdote, del obispo, en este caso el obispo de Roma, el Santo Padre, ha ofrecido el sacrificio de amor por cada hombre, por cada mujer, y hoy particularmente por estos jóvenes a los que ha llamado a un camino particular de consagración en el sacerdocio o en la vida consagrada, vida religiosa y otras formas de vida consagrada que van naciendo en la Iglesia, porque el Espíritu Santo no se agota y suscita nuevos carismas y va llamando de diversas formas a la imitación de Cristo. Cristo es infinitamente imitable, por eso a lo largo de los siglos ha ido llamando a imitación o a hacer presente diversos aspectos de su misterio, a unos especialmente a hacer presente su vida de oración, la vida contemplativa, vida penitencial, Jesús en el desierto en ayuno, a otros especialmente su vida activa, pues con los niños, congregaciones religiosas de educación, de enseñanza, con los enfermos, congregaciones que atienden a Cristo a los enfermos, con los pobres, congregaciones, institutos que atienden a Cristo en los pobres, etcétera, etcétera. Jesús, toda su obra, toda su acción la prolonga en su cuerpo místico. Todo cristiano está llamado a hacer presente a Jesucristo. El Papa Rocío, como ves, ya va por el pasillo central y mira cómo se extienden esas manos de los jóvenes. Es que es una oportunidad ir a ver al Santo Padre, especialmente para estas jóvenes vocaciones que están todavía pues o en discernimiento o en crecimiento. Sí, es hermoso ver esos brazos que se extienden. Lo que pasa es que el Papa, que le encantaría saludar a todos, va muy cerquita de ellos, los va bendiciendo y mirando, pero tiene esas dos columnas a sus lados que seguramente por seguridad impiden. Y para no alargar la ceremonia, porque seguro que se pararía con cada uno. Con todos, madre mía. Y están todos encantados, que al menos le están viendo muy cerquita, junto a esas vallas que cercan el pasillo central de la siempre impresionante Basílica de San Pedro, escenario de tantas celebraciones inolvidables, con todos los papas que el Señor nos va regalando. Que por cierto, Rocío, fíjate qué impresionante es que casi todos los papas del siglo XX están subiendo a los altares. Ya sabes la noticia de hace pocos días, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vas a saberla si vosotros hacéis los informativos? Sería para mataros. Sí, que se va a beatificar a Juan XXIII. A canonizar, hija mía, ya está beatificado. Sí, la beatificación era Monseñor Álvaro. Exactamente. Se canonizará a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Sí, parece ser que en la misma celebración quizá los dos papas más populares, digamos, del siglo XX, ¿no? Juan XXIII, que en 5 años, pues con esa su bondad natural, conquistó el corazón de tantos, y Juan Pablo II, que vamos a decir, en su impresionante pontificado de casi 27 años. 2 papas que van a subir juntos al altar, pero es que Juan Pablo II había beatificado a Juan XXIII a la vez que a Pío IX, sí, papa del siglo XIX, pero es que luego el siglo XX empieza con San Pío X, como el nombre indica, ya está canonizado, pero es que también están en proceso Pío XII y Pablo VI, también en proceso, y Juan Pablo I, el Papa de los 33 días. Realmente el Señor nos ha regalado en el difícil siglo XX unos papas extraordinarios humana y espiritualmente, y como decimos, pues muchos de ellos están subiendo a los altares. Pues termina así esta celebración, mucho antes de lo previsto. Nosotros ahora ofreceremos algunas reflexiones que nos ayuden a seguir profundizando en este año de la fe, pero despedimos ya lo que es esta conexión con el Vaticano, con la Basílica de San Pedro, desde donde Radio María les ha ofrecido esta preciosa Santa Misa del Papa Francisco, con jóvenes en camino vocacional, con seminaristas, con novicios, con novicias, y una homilía que realmente a mí, Rocío, es de las que llevamos de este Papa Francisco, de las que más me ha gustado, una preciosidad, ¿no te parece? A mí me ha llamado mucho la atención esta homilía, quizá pues porque todavía me dejo sorprender por este Papa, que para mí sigue siendo nuevo. Sí, nos sorprende, y realmente hoy ha sido una homilía preciosa, como nos ha sorprendido con esa encíclica
en ese estilo, digamos, novedoso en la Iglesia, de que la escribe prácticamente toda el Papa anterior, el Papa emérito Benedicto XVI, y el Papa Francisco le da, digamos, el último toque redaccional, y ha quedado una maravilla, una maravilla. Yo me la leí ya de un tirón el viernes, y ya la iremos comentando, que por cierto, Rocío, recordamos a nuestros oyentes que tendremos una presentación muy especial de la encíclica, ¿verdad? Un programa clave para entender esta encíclica Lumen Fidei, que será el martes a las 8 de la mañana, con un programa que va a dirigir aquí el señor director de Radio María, el padre Luis Fernando, y que va a estar, pues bueno, vamos a profundizar en el texto, en las claves para entenderla, con dos obispos, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, y Monseñor Demetrio Fernández. Sí, mi dirección va a consistir solamente en darles la palabra y poco más, porque van a ser ellos, Monseñor Munilla y Monseñor Fernández, ambos muy amigos, como todos sabemos, de esta casa. Ya saben también nuestros oyentes, pero quizá alguno no lo sepa, que estas próximas semanas el programa del Yucat que hace Monseñor Munilla con su hermano queda unas semanas en vacaciones, porque uno se va a ir a la JMJ, el otro está en campamentos, y por ello se ofrecerán normalmente repeticiones del Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor Munilla, pero aprovechando ese momentos de repetición, el martes, en lugar de esa repetición, tendremos, como decimos, este programa especial de 8 a 9 de la mañana en la hora del Yucat, en la que estos dos obispos nos ayudarán a irle cogiendo ya las ganas de leernos muy a fondo esta preciosa encíclica, que es hace trilogía con las anteriores que había escrito el Papa Benedicto XVI. Recordamos, la primera fue Deus Caritas sobre la caridad, luego Spe Salvi sobre la esperanza, y tenía ya preparada la de la fe, que ha asumido su sucesor, Lumen Fidei, la luz de la fe. Una maravilla, las tres grandes virtudes del cristiano, fe, esperanza y caridad, explicadas en dos encíclicas de Benedicto XVI y esta del Papa Francisco, aunque preparada en grandísima medida por el propio Papa Benedicto. Eso será el martes. Pues despedimos esta conexión, Rocío, y enseguida ofreceremos, como decíamos, reflexiones para profundizar también en lo que significa la fe, en lo que significa que el Señor a todos nos llama, a estos jóvenes de una manera particular, pero a todo cristiano llama a seguirle, y todo cristiano le llama a la santidad. Y lo que no sabemos, Rocío, el Ángelus, es si vamos a tener ángelus con el Papa. Como este Papa todos son sorpresas. Está previsto que haya ángelus, la hora es la que no sabemos. Si no, pues en cualquier caso a las 12 lo en rezaremos. Torno a las 12. Y si no tenemos la conexión con el Papa, que esperamos que sí, si no, pues ya lo rezaremos desde la capilla. Lo importante es rezar el ángelus a nuestra Madre, de la que el Papa se ha despedido también hoy con la salve. Así que nada, queridos amigos, pendientes de si el Papa sale a rezar el ángelus o no, porque este Papa, como decimos, es muy del Espíritu Santo y nos da muchas sorpresas. Pero en principio sí está previsto que se concluya con el ángelus toda esta peregrinación de los jóvenes novicios, novicias, seminaristas en camino vocacional, que llevan realizando desde el viernes, que han ido a San Pedro a visitar todo Roma, han tenido un encuentro ayer, un encuentro testimonial, al que pues dieron su testimonio de fe y de vocación diversos jóvenes, y al que asistió el Santo Padre también. Allí les dirigió unas palabras que estaban esperando, lo sé de buena tinta porque mi hermana me lo dijo, estaban esperando con muchísimo entusiasmo esa asistencia del Papa al aula Pablo VI, si no me equivoco. Sí, mira, ahora que me lo recuerdas, tengo aquí las palabras que ayer decía el Papa en italiano. Como tenemos tiempo, vamos a leerlas. Queridos amigos, vuestra alegría es también mi alegría. Demos gracias a Dios y damos gracias también a todos aquellos que están comprometidos en este servicio que es para la gloria de Dios y su reino. Entonces va hablando aquí, va citando a diversas personas que va recordando, y luego, porque sí, hay una alusión al cardenal Bantuán, que precisamente antes recordábamos, que es impresionante esa subida. Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Rocío? Que está en italiano y hay que traducir sobre la marcha. Eso es lo de menos, pasa algo mucho peor, mucho peor. Vamos, mucho peor no, porque me alegra mucho de leer esto del cardenal Bantuán, pero es que me he equivocado de papeles. Entonces los que tengo aquí son las palabras que dijo el Papa en la sesión de clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación del siervo de Dios, el cardenal Bantuán, de lo cual me alegro también, aunque no sean las que íbamos a leer,
pero me alegro porque además ya los oyentes más adictos, digámoslo así, a Radio María me lo han oído ya contar, que yo tuve la oportunidad de tratarle en una visita a España. Prácticamente estuve todo un día con él, llevándole de aquí para allá y entrevistándole. Le hicimos una entrevista que tenemos grabada en una productora televisiva privada, de la cual a veces hemos sacado algunos fragmentos para programas de Radio María. Y realmente quedé impresionadísimo del testimonio de este hombre de Dios, que en casi 15 años en los campos de concentración no perdió la paz, la alegría, la esperanza, la caridad. Los guardianes le decían, pero usted no nos odia, pero no nos odia con la que le estamos haciendo. Decía, no, Jesús nos enseña a amar. Y se los iba ganando a todos en el corazón. No sé si sabes la anécdota, Rocío, de que ponían a 2 guardias con él. Entonces, al poco tiempo ya se hacían sus amigos y decían, los jefes del campo decían, estos se nos convierten, se nos hacen cristianos. Entonces los cambiaban y ponían a otros 2. Y al rato lo mismo, decían, pero bueno, este hombre nos va a convertir aquí a todos los policías, esto no puede ser. Y entonces al final dijeron, bueno, que se queden los 2 mismos, ya ¿qué vamos a hacer? Ya estos están perdidos, pero que no nos pervierta más, ¿no? Era increíble, Monseñor Bantuán, que si alguien no ha leído esos libritos donde están recogidos sus ejercicios espirituales que dio a Juan Pablo II y a la Curia, y otras reflexiones suyas, son libros sencillos, pequeños, que vale la pena. Monseñor Bantuán, en cualquier librería religiosa pueden preguntar por ellos. Una preciosidad. Pues es otro de los que está en camino de beatificación. Si es que hay tantos santos en la Iglesia que determinados medios solo sacan las cosas malas que existen, porque todos somos hombres pecadores, pero son muchas más las buenas. Y estas cosas se cuentan poco. Yo pensaba el otro día, por ejemplo, cuando oí decir que no hay nadie que haya estado tantos años en la cárcel por una causa justa en este momento, en los últimos años, como Nelson Mandela, que desde luego pues es indudable que dio ese testimonio, ¿verdad?, de muchos años en la cárcel por una causa muy justa. Eso es cierto, pero eso lo sabe todo el mundo. Pero qué pocas personas saben, por ejemplo, lo que aquí hemos contado en Radio María y hemos convertido en una pincelada de ese sacerdote jesuita albanés que estuvo bastantes más años que Nelson Mandela, estuvo casi 50, que se dice pronto, prácticamente toda su vida. Desde el primer año, un año solo desde que fue ordenado sacerdote, ya fue detenido, y hasta que cayó el comunismo en el año 89 no fue liberado, desde los años 40 y tantos hasta el 89, sufriendo todo tipo de penalidades y torturas. El padre Antón Lully, que hemos contado, como digo, varias veces su testimonio, esas cosas pues se saben muy poco. Y sin embargo, son muchos los casos en el siglo de los mártires, en el siglo XX y en este siglo XXI que llevamos ya unos años, pues también de persecuciones, de dificultades. Cuántos ejemplos bellos. Pues Monseñor Bantuán es también un ejemplo para todos estos jóvenes seminaristas, para estos jóvenes novicios, entre ellos la hermana de nuestra querida Rocío, que ha ido, se fueron en autobús, salieron de España. ¿Cuándo, Rocío? Pues la verdad es que ahora no lo tengo muy claro. Me parece que fue el lunes. Lunes, ¿no? Ya lunes por la noche ya. Y no se fueran en un avión, sino en un incómodo autobús para ir haciendo durmieron en el autobús todas las semanas con su mochilita. Está bien. Pues así habrán vivido estos días tan bonitos de ver que no se acaba esa raza de seguidores de Cristo, de todos los lugares, de todos los colores. Pues ahora ya sí que vamos a despedir esta conexión. Si te parece, Rocío, en este año de la fe oímos una pincelada que otra consagrada, ya un poquito menos joven, pero todavía muy joven de espíritu, la hermana Carmen Pérez, nos preparó precisamente sobre el año de la fe.
Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. La fe es confianza. Sí, en el Dios de cada día. Hablábamos un día precisamente de la confianza de la fe. Me ha ayudado la reflexión que hace Lewis en la perseverancia de la fe en torno al uso y a la significación de la palabra creo. Comentamos que la empleábamos de muy diversas maneras. Y claro, esto nos confunde. Yo me acuerdo de un diálogo que tuvimos con una chica que se pronunciaba no creyente. Y su manera de hablar, pues, de la fe de los que creíamos, de las creencias. Por ejemplo, creo que ha pasado tal cosa, pues no es lo mismo que decir creo en Jesucristo. Creo que ha pasado tal cosa no pasa de ser una opinión. La versión negativa del no creo es contundente. No creo, no lo creo. Es verdad, y comentábamos, que el interés de los científicos no es creer o no creer en las cosas. Claro, ¿qué quiere el científico? ¿Llegar a saberlas? Tampoco nadie usa la palabra fe para referirse a cosas sabidas. Me parece que el ejemplo más gráfico es que nadie cree en la tabla de multiplicar. Sabe la tabla de multiplicar. El hombre técnico, el científico, pues quiere evadirse, eludir las creencias, la incredulidad, y lo que intenta es alcanzar el conocimiento, trabaja con datos, con hechos, la mayor posibilidad, las mayores probabilidades. En nuestro argot popular sabemos que hay diferencias entre un problema matemático y una cuestión de la biología. Claro, todos decimos 2 y 2 son 4, sí, pero hay que decir en un sistema de base 10, porque si no, no lo son. Pero es que además todos los científicos tienen, claro, sus creencias sobre cuestiones ajenas a sus disciplinas. Evidente, tienen situaciones familiares, morales, problemas de trabajo. Recordaban unos chicos un día que en una clase de física, cuando a un profesor le dieron un aviso, y es que resulta que su hija estaba en el hospital consecuencia de un accidente, cómo cambió radicalmente su actitud. La fuerza de la creencia en nuestra vida varía desde opiniones débiles a la completa certidumbre subjetiva. Claro que vivimos en un mundo, no digamos, fíjese, de creencias en la política, en la economía, en cantidad de cuestiones. Sí, de acuerdo. Estas creencias, pues, son asentimientos, a proposiciones, cuya elevada posibilidad llega a la exclusión psicológica de la duda, pero no a la eliminación de las disputas que corrientemente tenemos. Ciertamente los hombres tratamos de huir, cuando nos es posible, de la región de las creencias débiles para adentrarnos en lo posible en las creencias, que son una forma de conocimiento, y las podíamos llamar certezas. Estas certezas son creencias fuertes sobre personas, sobre la riqueza de determinadas actitudes, máximas de vida, principios y valores que los vemos fecundos, eficaces. Decíamos que la fuerza de la creencia varía desde la opinión débil a la completa certidumbre subjetiva. Entre las formas fuertes de creencia se encuentra la fórmula creo pronunciada por un cristiano y la expresión no creo ni una palabra proferida por un ateo. Hay quienes creen moderadamente en la existencia o no existencia de Dios. Habría que tocar muchísimo esto. En cambio, la creencia o incredulidad de otros carece absolutamente de dudas. Toda creencia, las débiles y las fuertes, se asientan para los que las tienen en evidencias. Y aquí está la confianza.
Nosotros, en la vida, vivimos de la confianza. Por eso decíamos que la fe es confianza. Y eso es lo que da la perseverancia en la fe. Esto es fundamental, porque la desconfianza es un obstáculo que inmoviliza. En cantidad de circunstancias, el único modo de hacer lo que necesitan los demás consiste en que confíen en nosotros. Por ejemplo, pensemos en cosas elementales: extraer un pincho del dedo de un niño, enseñar a nadar, ir al dentista, rescatar a alguien de un lugar peligroso. En estas situaciones se pide confianza contra los mismos sentidos e imaginación. Les exigimos que crean que lo doloroso aliviará su dolor, lo peligroso les ofrecerá seguridad. Pedimos asentimientos a aparentes imposibilidades. Se trata de crédito no fundado en demostraciones. La incredulidad impide llevar a cabo obras grandiosas. En nuestra relación con Dios, este sería el contenido, claro que en un sentido mucho más eminente. Fíjense, nuestra falta de fe es lo que nos impide realmente vivir con alegría y vivir de otra manera, y llevar a cabo las obras grandiosas nuestras diarias de cada momento. Nadie se encuentra con Dios con demostraciones matemáticas o procedimientos científicos. Los cristianos tenemos un conocimiento de la persona en quien creemos, derivado de la familiaridad con ella, de un encuentro, aun cuando se trate de algo imperfecto y no continuo. Como cuando descubrimos un amigo, no se tiene confianza porque existe un Dios, sino porque existe este Dios con el que me he encontrado. Creemos que su designio es crear una relación personal con nosotros, conmigo, una relación verdaderamente sui generis, pero susceptible de ser descrita en términos de amor filial, de amistad, de amor esponsal. El ingrediente de esta relación es la confianza completa. Quien solo crea en nuestras buenas intenciones después de haberlas verificado, pues miren que no puede ser amigo nuestro. Tampoco puede serlo quien se apresura a aceptar cualquier evidencia contra ellas. Cuando alguien pide nuestra confianza, podemos dársela o negársela, pero carece de sentido decir que se la daremos cuando nos ofrezcan certezas susceptibles de demostración. Si se dieran estas demostraciones, no habría lugar para la confianza, que no las veríamos. Después de la demostración, queda sencillamente la relación anterior a ella, derivada de la confianza o desconfianza. Creer que